Si vives en un pueblo pequeño y olvidado, sabes perfectamente que la llegada de cualquier franquicia grande se convierte en un evento histórico. Nuestro pueblo era uno de esos lugares polvorientos donde nunca pasaba nada, un sitio del que los jóvenes huían apenas terminaban la preparatoria. Yo fui uno de ellos. Me fui a la capital para estudiar ingeniería en sistemas computacionales, soñando con no volver jamás. Pero la vida da muchas vueltas. Después de graduarme, el mercado laboral me escupió en la cara. Sin dinero y con el orgullo roto, tuve que regresar a la vieja casa de mis padres. Estaba deprimido, encerrado en mi habitación, hasta que un rumor sacudió a toda la comunidad. Estaban construyendo un Little Caesars en la avenida principal. Durante semanas no se habló de otra cosa. La gente pasaba por la obra a tomar fotografías del edificio a medio terminar. En los grupos de Facebook del pueblo, las amas de casa y los adolescentes especulaban sobre la fecha de apertura. Parecía absurdo, pero para un lugar que solo tenía un par de taquerías y un mercado decadente, esto era un símbolo de progreso. El día de la inauguración, la fila daba vuelta a la manzana. Yo estaba ahí, pero no por la novedad. Durante mis años de estudiante en la capital, había trabajado casi 2 años en un Little Caesars para pagarme la carrera. Conocía de memoria los manuales, los tiempos de los hornos, la temperatura exacta de las cámaras frigoríficas, y hasta la forma correcta de distribuir los ingredientes para que el queso no se desbordara. Cuando logré comprar mi primera caja y probé una rebanada, mi cerebro se detuvo por un segundo. Era perfecta. Muchísimo mejor que cualquier otra pizza que yo mismo hubiera preparado o probado en la ciudad. La salsa tenía ese toque exacto de especias, la masa era crujiente por fuera y esponjosa por dentro. El queso se estiraba de una forma casi comercial. Pero el pepperoni. No sabía cómo explicarlo. No era el típico embutido grasoso y salado de siempre. Era más suave. Más jugoso. Tenía un sabor intenso, con un ligero, muy ligero toque metálico y dulce que te hacía salivar al instante. Era como si esa pequeña rodaja de carne concentrara toda la esencia del sabor. Me volví adicto. Durante meses, casi todo el dinero que me quedaba de mi finiquito lo gastaba en pizzas de dicho local. Las pizzas de cualquier otro lado me parecían cartón mojado. Eventualmente me quedé sin dinero y la desesperación económica me obligó a buscar empleo. Al ver que mi título de ingeniero no servía de nada en ese pueblo, decidí tragarme mi orgullo. Fui al nuevo Little Caesars. El gerente era un tipo extraño. Se llamaba Elías. Era extremadamente pálido, con una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos y un uniforme que le quedaba una talla más grande. Apenas le mostré mi antigua constancia laboral y le hablé de mi experiencia, me interrumpió. «Empiezas mañana en el turno de cierre», dijo, con una sonrisa cálida en su rostro. «Aquí nos enfocamos en el formato hot and ready. Velocidad y volumen. Eso es todo». Los primeros días fueron un déjà vu. Preparar masa, extender salsa, esparcir queso, hornear. Todo era idéntico a mi antiguo trabajo. Todo, excepto la carne. Nunca me acostumbré a la textura de ese pepperoni crudo. Cuando sacaba las bolsas del refrigerador, notaba que las rodajas no estaban congeladas en bloques grasosos. Eran firmes, extrañamente elásticas. Como si el tejido muscular fuera distinto. ¿Cambiaron de proveedor a nivel nacional? Le pregunté una tarde a Elías, mientras acomodaba las bandejas. Él se detuvo en seco, giró lentamente el cuello y me regaló esa sonrisa pseudo amistosa. Es el mismo de siempre. Carne de primera calidad. Fresca y local. No volví a preguntar. Después de todo, el negocio era un éxito monstruoso. Las ventas eran algo que jamás había visto, ni siquiera en el local más concurrido de la capital. Había días en los que sacábamos 400, 500 pizzas. Pero había un detalle sumamente bizarro. El 95% de los pedidos eran únicamente de pepperoni. Nadie pedía la hawaiana. Nadie pedía la de 3 carnes. Solo querían la clásica. Había clientes que entraban con la mirada perdida, compraban 10, 20, hasta 30 cajas de un solo golpe. Pagaban en efectivo, sin pedir su ticket, y se iban caminando rápido, abrazando las cajas como si fueran un tesoro. El trabajo me consumía tanto que mi vida se redujo a dormir y amasar. Hasta que una noche de martes, me tocó quedarme tarde para recibir el camión de insumos.
Esperaba ver el clásico camión con refrigerador, adornado con los colores naranjas y los logotipos corporativos. En su lugar, de la niebla nocturna emergió un tráiler completamente blanco. Sin placas. Sin marcas. El motor hacía un zumbido sordo, casi imperceptible. Del tráiler bajaron dos hombres enormes, vestidos con overoles grises y guantes de látex negro. No dijeron una sola palabra. Empezaron a descargar cajas normales de harina y salsa, pero al final, sacaron unos contenedores térmicos completamente lisos. No tenían tabla nutrimental, ni código de barras. Solo un sello rojo, estampado como con sangre seca, con una sola letra, P. Di un paso hacia adelante para intentar leer la pequeña etiqueta lateral de uno de los contenedores, pero una mano fría me agarró del hombro con una fuerza brutal. Era Elías. Eso no te corresponde a ti, muchacho. Susurró, con un tono que me heló la sangre. Tú dedícate a los hornos. El ambiente se volvió insoportable. Las jornadas eran extenuantes y esa sensación de que algo macabro ocurría en la trastienda me estaba volviendo loco. Afortunadamente, 3 semanas después recibí un correo. Una empresa de software en la capital había aceptado mi currículum. Renuncié esa misma noche. Dejé el uniforme sobre el mostrador, tomé mis cosas y salí del pueblo sin despedirme de nadie más que de mis padres. Pasaron 8 meses. Mi vida en la ciudad había mejorado, ganaba bien y poco a poco el recuerdo de aquel trabajo agotador se fue borrando. Una tarde, saliendo de la oficina, pasé por el Little Caesars donde había trabajado en mis tiempos de estudiante. Entré por nostalgia y, para mi sorpresa, mi antiguo supervisor, Roberto, seguía ahí, ahora como gerente regional. Nos abrazamos, reímos y fuimos a tomar un café. Le conté sobre mi fracaso inicial, mi regreso al pueblo y, por supuesto, le mencioné el monstruoso éxito que estaba teniendo la nueva sucursal de allá. Roberto frunció el ceño, confundido, dándole un sorbo a su café. ¿Cuál sucursal? La de mi pueblo. Le respondí, riendo. La que abrieron hace menos de un año en la avenida principal. Te juro que venden más formato J&Ready que tú en tus mejores tiempos. Roberto se quedó callado. Sacó su teléfono corporativo y abrió la base de datos oficial de la empresa. Eso es imposible, Alejandro. Cuando una franquicia abre, todos los gerentes de la zona norte nos enteramos. Compartimos cadena de suministro, capacitaciones, no hay nada registrado en tu municipio. Pensé que era un error del sistema. Le insistí tanto que Roberto llamó directamente al director de operaciones a nivel nacional. Lo puso en altavoz. No, Roberto. No existe ninguna sucursal autorizada en esa ciudad. Nunca se aprobó, los estudios de mercado indicaron que no era rentable, sentí un vacío helado en el estómago. Pero, yo trabajé ahí. Alcancé a murmurar cerca del micrófono. Yo usé el uniforme, usé los hornos. El director hizo una pausa prolongada antes de responder con una frase que aún me persigue en mis pesadillas. Si trabajaste en un lugar con nuestro logotipo y nuestros colores, te aseguro que no era nuestro. Ese mismo viernes por la noche, pedí permiso en el trabajo, subí a mi auto y manejé las 5 horas de regreso a mi pueblo. Necesitaba demostrarles que se equivocaban. Necesitaba comprobar que no estaba loco. Llegué de madrugada. Conduje directo a la avenida principal. Frené de golpe. El edificio estaba ahí, sí. Pero parecía llevar abandonado 20 años. Las ventanas estaban destrozadas. Los marcos de aluminio estaban oxidados y negros. A través de los cristales rotos, iluminados por las luces de mi auto, vi que no había hornos, ni mostradores. Solo escombros y polvo acumulado por meses. En la fachada exterior, el enorme letrero luminoso había sido arrancado con violencia, dejando únicamente las siluetas despintadas y los tornillos oxidados en la pared. A la mañana siguiente, comencé a investigar. Fui al registro público de la propiedad. Fui a la hemeroteca local. Busqué los permisos de construcción. Nada. 0 registros. No había fotos de la inauguración, las publicaciones de Facebook habían desaparecido. El edificio, legalmente, llevaba vacío desde los años 90. Pero lo que descubrí después fue lo que terminó por quebrar mi cordura. Mientras revisaba los archivos policiales locales y los censos del municipio, intentando encontrar alguna pista de la constructora, un patrón terrorífico empezó a emerger en los documentos.
Durante los exactos 7 meses que esa pizzería estuvo operando, los índices de población del pueblo se habían desplomado. Al principio, yo creía que la falta de gente en las calles se debía a que todos estaban trabajando o migrando al norte. Pero los expedientes decían otra cosa. Primero desaparecieron los indigentes. El viejo que dormía frente a la plaza principal, la señora que pedía monedas fuera del mercado. Luego, los perros callejeros desaparecieron de las calles por completo. Pero la cosa no se detuvo ahí. Semanas después de la inauguración, familias enteras empezaron a ser reportadas como ausentes. Vecinos solitarios. Jóvenes que salían de noche y nunca regresaban. El pueblo no estaba tranquilo. El pueblo estaba vaciándose. Y nadie, absolutamente nadie de los que quedaban, parecía tener la capacidad de notar la conexión, como si estuvieran bajo algún tipo de letargo masivo inducido por la comida. Fui al local abandonado una última vez, forzando la puerta trasera. El olor a humedad y podredumbre era insoportable. Caminé hasta lo que solía ser la cámara frigorífica. Estaba vacía y llena de telarañas, pero en el rincón más oscuro, escondida debajo de una tarima podrida, encontré una caja blanca térmica. Estaba sellada con cinta industrial. La abrí con mi navaja. Adentro había una bolsa de plástico grueso con restos de un bloque congelado. No tenía logotipos. No tenía ingredientes. Solo esa etiqueta amarillenta y siniestra que decía: producto cárnico especial. Uso exclusivo. Cosecha local. Llevé la evidencia a las autoridades estatales. Les mostré mis recibos de nómina fantasma, les hablé de las personas desaparecidas, de Elías, del tráiler blanco. 2 semanas después, me informaron que la muestra se había extraviado durante el traslado al laboratorio, y me sugirieron amablemente que dejara de hacer preguntas si quería conservar mi tranquilidad. Han pasado 5 años. Nunca se resolvió qué pasó con los cientos de desaparecidos de mi pueblo. Oficialmente, ese Little Caesars jamás existió. A veces trato de convencerme de que todo fue una alucinación por el estrés. Pero entonces recuerdo el sabor. Ese sabor imposible de olvidar. Esa textura suave, tan distinta a la carne animal. Tan perfecta. Tan peligrosamente adictiva. Si aquella carne jamás salió de un centro de distribución corporativo, ¿de dónde sacaban los cientos de kilos necesarios para alimentar a un pueblo entero todos los días? ¿Qué estaba moliendo y curando esa gente en la parte trasera de esos camiones blancos? Me mudé al otro lado del país. Ya no como pizza. Nunca. Pero a veces, leo las noticias. Y cuando veo que en algún pueblo pequeño, en medio de la nada, empiezan a reportar oleadas de desapariciones inexplicables, y semanas después, un usuario anónimo sube la foto de un nuevo local de pizzas con filas interminables. Solo busco un detalle. Reviso si el menú principal de su formato J&Ready promociona excesivamente la pizza de pepperoni. Porque si lo hace, ya sé exactamente qué es lo que la gente se está comiendo.